Nota. El Apocalipsis de Pablo, es el título que la tradición otorga a la historia del arrebatamiento de San Pablo, fue compuesto en griego, en la primera mitad del tercer siglo, probablemente como una pseudoepigrafía, donde el autor atribuye a Pablo su experiencia sobrenatural. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12 versículos 2 a 4, Pablo refiere una ascensión al tercer cielo, donde el alma, o el cuerpo, escucharon palabras secretas de las que no está permitido hablar a los hombres. La más antigua referencia al texto se encuentra en el padre de la Iglesia, Orígenes de Alejandría, a quien en el Quinto Concilio Ecuménico, o Segundo Concilio de Constantinopla de 553, le fueron declaradas anatemas al menos 15 de sus enseñanzas, entre las más prominentes, que hasta la actualidad siguen siendo consideradas heréticas, está la de la preexistencia de las almas, la transmigración de las almas antes de la primera venida de Cristo, el descenso de los ángeles por su libre albedrío, los cuales incluso podían tomar forma humana o un cuerpo físico lleno de limitaciones y concupiscencias, etc. Este libro justamente encaja con las revelaciones del Espíritu que son negadas por la Iglesia, en distintas congregaciones y confesiones, siendo que son genuinas, pertenecientes a Dios. San Agustín, por su parte, en el año 419, dictaba su anatema en contra de un relato lleno de quién sabe cuántas fábulas, alegando que el apóstol jamás habría violado el precepto de callar. En el Decretum Gelasianum, canon eclesiástico fechado al VI siglo, las revelaciones de Pablo aparecen en la lista de libros condenados. La imagen de Pablo visitando el reino espiritual, causó gran expectativa en la Edad Media, rebasó fronteras, lenguas y regiones, y ejerció gran influencia en el cristianismo de aquel tiempo. El texto original no se conserva, han sido transmitidas versiones en copto, en siríaco, en etiópico, en griego y en latín. De estas, fueron elaboradas redacciones romances, germánicas y eslavas. Respecto de la versión al español, un autor anónimo lo publicó en Sevilla, en 1494, una revelación de San Pablo en castellano, que retoma, desarrolla y transforma el relato medieval, misma que se encuentra en la mira de los libros prohibidos de 551. En 1980, Montagu Rhodes James descubrió en la Biblioteca Nacional de Francia un nuevo códice, el Nou. Accu. Lat 1631, que contiene la más larga y completa versión en latín, redactada en el siglo VIII por un escriba de nombre Gauth Lenus y considerada, a la fecha, la más próxima al arquetipo. El texto fue publicado por James en Apágrafa Anectoda. A Collection of the Apocryphal Books and Fragments, en 1893, en la University Press de Cambridge. La presente traducción se basa en aquella edición y en la traducción libre de la misma. Asimismo, la ortografía y eventuales anomalías morfológicas, gramaticales o sintácticas de la transcripción de James, en esta traducción no están completamente apegadas a la forma original del manuscrito, esto con el propósito de ayudar al receptor a tener un mayor acercamiento, quitando algunos arcaísmos y palabras rebuscadas. Aquí comienza la visión de San Pablo Apóstol. Ciertamente no me conviene gloriarme, sin embargo tengo que hablar de las visiones y revelaciones del Señor. Conocí a un hombre en Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe. Pero sé que ese hombre, si en cuerpo o en espíritu, no lo sé, solo Dios lo sabe, fue llevado al paraíso donde escucho secretos inefables, mismos que no es lícito pronunciar a los hombres. Yo podría gloriarme de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades. ¿En qué tiempo fue esto manifiesto? En el consulado de Teodosio Augusto el Joven, y Sinegius, cierto hombre honorable que vivía entonces en Tarso, en la casa que anteriormente había sido de San Pablo Apóstol, un ángel se le apareció por la noche y le dio una revelación, diciendo que él tenía que romper el fundamento de la casa, y publicar lo que allí encontrase, pero él llegó a considerar que dicha visión era falsa. Sin embargo, a la tercera vez que se le apareció el ángel, este vino y le azotó, y lo obligó a romper los cimientos de la construcción. Entonces, el hombre cavó, y encontró dentro una caja de mármol que tenía inscrita en los bordes la siguiente inscripción: aquí yace la revelación de Pablo Apóstol y de los pasos que recorrió, mientras andaba en el mundo enseñando la palabra de Dios. Sin embargo, el hombre aún dudaba de abrir la caja de mármol. Le sobrevino un gran temor, por eso decidió llevar mejor la caja ante el juez,
el juez inspeccionó la caja y se dio cuenta que estaba sellada con plomo. De igual forma, temiendo que pudiese tratarse de algo extraño, él también consideró que era mejor enviarla a su superior, el emperador Teodosio. Cuando el emperador recibió la caja, procedió a abrirla y encontró la revelación de Pablo Apóstol. Una copia de tal documento la envió a Jerusalén, y el original lo guardó con él. En la versión griega se invierte la acción, guardó él un ejemplar para sí y el original lo envió a Jerusalén, y continúa, y el documento, se hallaba escrito de la siguiente manera. Ahora bien, estando yo en mi cuerpo, fui arrebatado al tercer cielo. Entonces vino a mí la palabra del Señor, diciendo, di a este pueblo, ¿hasta cuándo seguiréis transgrediendo, y añadiendo pecado sobre pecado, y continuaréis provocando al Señor que os creó, declarando ser hijos de Abraham, pero haciendo las obras de Satanás? Las versiones griega y latina agregan, vosotros sois los hijos de Dios, pero hacéis las obras del diablo. Se hallan caminando en la fe del Señor, confiando y alabando su santo nombre, pero llegan a convertirse en miserables por causa del pecado. Recuerda pues y date cuenta que la creación entera está sujeta a Dios, pero únicamente la humanidad es la que peca delante de su faz. El hombre tiene dominio sobre todo lo creado, pero peca más que toda la naturaleza junta. Y muchas veces el sol, la gran luz, ha apelado al Señor, diciendo, oh Señor Dios Todopoderoso, frente a mí yace la impiedad y la injusticia de los hombres. Mientras miro, sufro sobremanera, por esa razón yo procederé contra ellos según mi poder, para que sepan que solo tú eres el único y verdadero Dios. Entonces vino a él una voz, diciendo, yo conozco todo lo que acontece, porque mi ojo todo lo ve, y mi oído todo lo oye, mas un largo sufrimiento soportaré, hasta que se vuelvan de sus obras y se arrepientan. Pero si no vuelven a mí, yo los juzgaré a todos ellos. Y a veces la luna y las estrellas han apelado a Yahvé, diciendo, oh Señor Dios Todopoderoso, a nosotros has dado el gobernar la noche. ¿Por cuánto tiempo más contemplaremos la impiedad, las fornicaciones y los asesinatos que cometen los hijos de los hombres? Permítenos, oh Señor, proceder contra ellos conforme a nuestras fuerzas, y que lleguen a enterarse que tú eres el único y verdadero Dios. Y vino una voz a ellos, diciendo, yo conozco todas las cosas, y mi ojo mira sobre ellos, y mi oído escucha todo lo que acontece, mas un largo suplicio toleraré, hasta que ellos se vuelvan de sus obras impías, y se arrepientan. Sin embargo, si ellos no regresan a mí, yo los juzgaré. A menudo, el mar, de igual forma ha exclamado, diciendo, oh Señor Dios Todopoderoso, los hombres han contaminado en mí tu santo nombre, a causa de ello yo sufro, por eso me levantaré y cubriré todos los bosques, y todos los árboles del mundo, así, hasta que logre borrar a todo hijo de hombre de delante de ti, para que ellos conozcan que tú eres el único y verdadero Dios. Y otra vez vino una voz, diciendo, yo lo sé todo, porque mi ojo ve todas las cosas, y mi oído todo oye, pero un gran pesar soportaré, hasta que ellos se vuelvan de sus caminos, y se arrepientan de su mal proceder. Pero si ellos no vuelven, los juzgaré. A veces las aguas también han apelado contra los hijos de los hombres, diciendo, oh Señor Dios Todopoderoso, los hijos de los hombres han profanado tu santo nombre. Entonces vino una voz, diciendo, yo conozco todas las cosas antes de que vayan a ocurrir, porque mi ojo todo lo ve, y mi oído todo lo oye, mas un largo abatimiento he de sobrellevar, hasta que se conviertan. Pero si no lo hacen, los juzgaré. Muchas veces de igual manera, la tierra ha clamado al Señor, y ha hablado en contra de los hijos de los hombres, diciendo, oh Señor, Dios Todopoderoso, yo soy quien sufre más en toda tu creación, soportando todas las fornicaciones, los adulterios, los asesinatos, los robos, las hechicerías y brujerías de los hombres, y todos los males que ellos realizan. Incluso han llegado al punto en que el padre se levanta contra el hijo, y el hijo contra el padre, el extranjero contra el extranjero, cada uno para abusar de la mujer de su prójimo. El padre yace sobre la cama de su hijo, y el hijo, yace sobre el lecho de su padre. Y con todos estos males, aún hay los que ofrecen sacrificios, a los ídolos, llegando así a profanar tu santo nombre, y a contaminar tu santuario. Tales son las razones del por qué sufro, más que toda la creación entera, por tanto, me niego a dar mi excelencia,
y mis frutos a los hijos de los hombres. Hay un gran pesar en mí por causa de todas estas cosas, por eso destruiré la excelencia de mis frutos. Y vino una voz y dijo, yo sé todas las cosas, lo que fue, lo que es y lo que ha de venir, no hay quien pueda esconder de mí su pecado. Yo tengo conocimiento de todas sus impiedades, mas mi santidad será contrariada hasta que ellos se vuelvan y se arrepientan. Pero si no vuelven a mí, ni se arrepienten, yo les juzgaré. He aquí, pues, hijo de hombre. La criatura está sujeta a Dios, pero aún así la humanidad persiste en su pecado. Por tanto, hijitos míos, bendigan al Señor nuestro Dios sin cesar a todas horas, y diariamente, pero especialmente cuando el sol va a ponerse, porque es justo en aquella hora, que todos los ángeles vienen al Señor para adorarle, y presentar las obras de los hombres. Todas las obras que los hombres realizaron desde la mañana hasta el atardecer, sean estas buenas o malas, les son presentadas. Y hay ángeles que salen llenos de júbilo de aquel hombre en el que ellos moran. Cuando el sol se pone, en la primera hora de la noche, va el ángel de toda gente, de hombres y mujeres, de aquellos a quienes guardan y protegen, ya que el hombre tiene la imagen de Dios. De igual forma como en la hora de la mañana, en la hora 12ª de la noche, todos los ángeles de los hombres y las mujeres, acuden a la presencia de Dios, y presentan todas las obras que cada uno ha efectuado, sean estas buenas o malas. Y cada uno de los días y las noches, vienen los ángeles a dar cuenta a Dios de todas las obras que se realizan de debajo del cielo por mano de hombres. A vosotros, pues, digo, oh hijos de los hombres, bendigan al Señor Dios sin cesar todos los días de vuestra vida. A la hora señalada, todos los ángeles, todos los que se regocijan, salen al encuentro con Dios, para adorarle en la hora establecida. Y he aquí de repente que en la hora establecida, hubo una reunión, y vinieron los ángeles a adorar en presencia del Señor nuestro Dios, y el Espíritu Santo salió a su encuentro. Entonces se escuchó a una voz exclamar, ¿de dónde venís ángeles vuestros, que agobiantes noticias os traen? Respondiendo ellos, dijeron, venimos de estar con los que han renunciado al mundo por causa de tu santo nombre. Ellos vagan como extraños, viven en las cuevas de las peñas, y se lamentan cada hora de su estancia en la tierra, hambrientos y sedientos por causa de tu santo nombre. Sus lomos están sujetos, sostienen entre sus manos el incienso de su corazón, oran y bendicen cada hora, padeciendo angustias, se niegan a sí mismos, lloran y se afligen, más que todos los que moran en la tierra. Y nosotros, que somos sus ángeles, lloramos con ellos, como a ti bien te place. Manda que vayamos y les ministremos, para que no se aparten de esta senda, y que no obren de otra forma, pues son los más pobres, más que todos los habitantes de la tierra. El sentido que refiere este pasaje demuestra, en la versión griega, que los ángeles solicitan que estos buenos hombres continúen en la benignidad. Y vino la voz del Todopoderoso a ellos, diciendo, sabed que de ahora en adelante, mi gracia se establecerá con ustedes, y mi auxilio que es en sí mi Hijo amado, estará con ellos, gobernándolos en todo tiempo, Él los ministrará y no los abandonará, porque el lugar en donde quiera que ellos se encuentren, ese será la morada de mi Hijo amado. Cuando, pues, se fueron estos ángeles, he aquí que otros ángeles vinieron a adorar, en la presencia de sus majestades, para encontrarse con ellos, pero estos ángeles lloraban mucho. Y el Espíritu de Dios salió a su encuentro. Entonces, vino la voz del Señor nuestro Dios, diciendo, ¿de dónde venís ángeles vuestros, míos, soportando penurias, oh ministros de las noticias del mundo? Ellos respondieron, y dijeron en presencia de Dios, venimos de aquellos que invocan tu santo nombre, mas los lazos del mundo los han hecho miserables, pues en todo momento de su corta existencia anteponen muchas excusas, para no realizar una oración pura, de todo corazón. ¿Por qué, pues, debemos estar con estos hombres pecadores? Y la voz del Todopoderoso vino a ellos, diciendo, debéis ministrarles entre tanto, para que ellos se vuelvan y se arrepientan, pero si ellos no regresan a mí, entonces yo les juzgaré. Sabed, pues, hijos de hombres, que todo lo que ustedes obran, los ángeles se lo comentan a Dios, sea esto bueno o malo. La versión siríaca añade, después de lo acontecido, vi a uno de estos seres espirituales que venía hacia mí, y me alcanzó en el espíritu,
y me llevó al tercer cielo. Entonces el ángel habló conmigo, y me dijo, sígueme, y te mostraré el lugar de los justos, el lugar donde serán tomados cuando haya culminado el número de sus días sobre la tierra. Después de esto te llevaré al abismo, y allí te mostraré a las almas de los pecadores, el lugar al que son llevadas una vez que han muerto. Y fui tras el ángel, quien me llevó al cielo, miré el firmamento, y desde ahí pude apreciar a las potestades. Y allí se encontraba el olvido, quien engaña y atrae hacia sí mismo los corazones de los hombres, vi al espíritu de la calumnia, al espíritu de la fornicación, y al de la ira, también pude ver al espíritu de la insolencia, y a los demás príncipes de la maldad. Estas cosas las vi bajo el firmamento del cielo. Y miré nuevamente, y vi ángeles sin misericordia, sin compasión, ni piedad, cuyos semblantes estaban llenos de furia, y sus dientes sobresalían de entre su boca, y sus ojos brillaban como las estrellas del firmamento, y de su boca salían centellas de fuego. Y pregunté al ángel, diciendo, ¿quiénes son estos, Señor? Y el ángel me contestó, diciendo, estos son, quienes han sido asignados a los pecadores en la hora inevitable, incluso, de aquellos que no han creído que tenían al Señor por su ayudante, que nunca lograron confiar plenamente en él. Apocalipsis de Sofonías, Apocalipsis anónimo de Steindorf. Yo fui con el ángel del Señor, y miré delante de mí, y vi un lugar por el que pasaron miríadas y miríadas de ángeles, cuyos rostros y dientes eran como los de las panteras, con sus ojos enrojecidos, sus cabellos estaban sueltos como los de las mujeres, y en sus manos tenían ardientes azotes. Tuve gran temor y pregunté, ¿quiénes son estos? Y el ángel me respondió, estos son los ministros de toda la creación, los cuales vienen a las almas de los impíos, y los recogen, para después colocarlos en este lugar. Ellos vuelan durante 3 días con los pecadores, antes de arrojarlos a su eterno tormento. Y miré a las alturas. Y vi allá a otros ángeles, cuyos rostros refulgían como el sol, y sus lomos estaban ceñidos con cinturones de oro, y sostenían palmas en sus manos, asimismo tenían consigo la señal de Dios. Estaban vestidos con ropas que tenían inscrito el nombre del Hijo de Dios, lleno de toda mansedumbre y misericordia. Y le pregunté al ángel y le dije, ¿quiénes son estos, Señor, que tienen tan grande belleza, y su semblante lleno de compasión? Y el ángel respondió, y me dijo, estos son los ángeles de justicia, que son enviados para traer las almas de los justos, en su hora de gran necesidad. Pues estos traen, incluso a aquellos, quienes han creído que tenían al Señor como su ayudante. Y le dije, ¿acaso los justos y los pecadores necesariamente se encuentran, atestiguan, una vez que han muerto? Y el ángel respondió, el camino por el cual todos llegan a Dios, uno es, pero, he aquí que los justos tienen un santo ayudante a su lado, por eso no se preocupan cuando se dirigen a la presencia de Dios. Y dije al ángel, veo a las almas de los justos y de los pecadores partir del mundo. Y el ángel me respondió, y me dijo, mira debajo, sobre la tierra. Y miré desde el cielo la tierra, y pude apreciar al mundo entero, y era como nada a mi vista, y vi a los hijos de los hombres como si no fueran nada, y como prevaricaban y erraban completamente. Esto me maravilló, y le pregunté al ángel, ¿es esta la grandeza de los hombres? Y él me respondió, esta es, y estos son los que ofenden al Señor desde la mañana y hasta el anochecer. Entonces miré, y vi una gran nube de fuego extendida sobre el mundo, y dije al ángel, ¿qué es esto, Señor? Y él me dijo, esta es la injusticia, la cual es mezclada por los príncipes de los pecadores. En la versión griega este pasaje aparece de este modo, la cual es mezclada con la destrucción de los pecadores. En la versión siríaca aparece así, la cual es mezclada con las oraciones de los hijos de los hombres. Y, al oírlo yo, suspiré y lloré, y dije al ángel, esperaré las almas de los justos y de los pecadores, y veré de qué manera salen de sus cuerpos. Y el ángel a continuación me dijo, mira otra vez sobre la tierra. Y miraba y veía el mundo entero, y allí a los hombres que eran como nada, y vi cómo fallaban por completo. Entonces volteé, y vi que un hombre estaba a punto de morir, y el ángel me dijo, aquel a quien tú ves es un hombre justo. Y miré otra vez, y vi todas las obras que él había realizado para la gloria y honra del nombre de Dios, y todos los deseos que él recordaba, así como los que ya no recordaba, todos y cada uno,
se pusieron delante de su faz, en aquella hora inevitable. Y aprecie que el justo se había crecido en justicia, y que había hallado reposo y confianza. Antes de dejar el mundo, se pusieron de pie junto a él santos ángeles, pero también vi allí a los ángeles malos, y los vi a todos reunidos en ese lugar. Pero los malvados no hallaron morada en él, mas, los santos tuvieron poder sobre su alma, y la dirigieron hasta que salió del cuerpo. Y despertaron al alma, diciendo, oh alma, toma conocimiento del cuerpo de donde saliste, porque deberás regresar a este mismo, en el día de la resurrección, para recibir lo que fue prometido a los justos. Recibieron, pues el alma que salió del cuerpo, y enseguida la besaron, como a alguien a quien hubiesen visto a diario, y agregaron, ten ánimo, porque has hecho la voluntad de Dios mientras habitabas en la tierra. Y vino al encuentro de ella el ángel que lo guardaba día a día, y él le dijo, ten ánimo, oh alma, porque mi gozo es contigo, porque has concluido la voluntad de Dios sobre la tierra. Yo anuncio a Dios todas tus obras, de cómo eran. Así también el Espíritu salió a su encuentro y dijo, oh alma, no temáis, ni os turbéis, hasta que lleguéis a un lugar que nunca habéis conocido, mas yo seré tu ayudante, porque he encontrado en ti reposo, todo el tiempo que en ti me hallé, cuando aún me encontraba, tú estabas, en la tierra. Y su espíritu la fortaleció, y el ángel la asió y la llevó al cielo. Y el ángel dijo, versión siríaca, y salieron al encuentro los poderes malignos, que se encuentran de debajo del cielo, e hizo acto de presencia el espíritu del error, y dijo a dónde tan presurosa, oh alma, con qué presunción vas camino al cielo. Quédate un poco más y déjanos ver si hay algo de nosotros en ti. No lo hay. No hemos encontrado nada en ti. Contemplo también la ayuda de Dios y de tu ángel, y que el Espíritu se regocija contigo, porque hiciste la voluntad de Dios en la tierra. Versión siríaca, hay más aquí. Existe un conflicto entre los ángeles buenos y los ángeles malvados, el espíritu del error es el primero en lamentarse. Entonces el espíritu de la ira y de la fornicación lo encuentran, pero el alma se les va de las manos, entonces se lamentan, para esto vienen después todos los principados y espíritus malignos a su encuentro, pero no hallan nada que les pertenezca en él, y rechinan sus dientes de coraje. Asimismo el ángel de la guarda les pide que se remonten diciendo, ustedes han tentado esta alma, mas ya no les volverá a escuchar. Y la voz de muchos ángeles se oye a lo lejos, estos están regocijándose por la salvación de esta alma. Este material parece ser original. Y lo dirigieron hasta que llegó y adoró delante de la presencia de Dios. Y cuando cesaron, Miguel y todo el ejército de los ángeles se postraron, y adoraron al estrado de sus pies, y sus puertas, y dijeron juntos al alma, este es el Dios de todos, el que te hizo a su imagen y semejanza. Y el ángel se volvió y declaró, diciendo, Señor, acuérdate de sus obras, porque esta es el alma de quien yo te di cuenta, y comuniqué sus obras, Señor, y ha obrado según tu juicio. Y también el Espíritu dijo, yo soy el Espíritu vivificante que sopló sobre él, porque durante el tiempo en que yo moré en él, yo tenía alivio, haciendo según tu juicio. Y vino la voz de Dios, diciendo, como esta alma no me ha afligido, pues que no la afligiré, porque así como ella ha tenido misericordia, también yo tendré misericordia. Que sea entregada a Miguel el ángel del pacto, y que la lleve al paraíso del regocijo, para que sea heredera junto con todos los santos. Y en aquel momento, escuche las voces de miríadas y miríadas de ángeles, arcángeles y querubines, y de los 24 ancianos, quienes entonaron himnos y glorificaron al Señor, y clamaron, justo juez eres tú, Señor, y justos son tus juicios, no hay respeto de las personas para contigo, mas tú recompensas a cada hombre según tu juicio. Y el ángel se volvió y me dijo, has creído y conocido que todo lo que cada uno de vosotros ha hecho, él lo toma en consideración en la hora de su necesidad. Y dije, sí, Señor. Y me dijo, mira otra vez sobre la tierra, y espera a que el alma de un hombre malvado salga de su cuerpo, alguien que ha provocado al Señor, día y noche, diciendo, no sé nada más en este mundo que saciarme de comida y bebida, y disfrutar de las cosas que hay en el mundo. ¿Quién es el que descendió al infierno y ascendió, y nos dijo que allí hay un juicio para nosotros? Y otra vez miré y vi todo el desprecio del pecador, y todas sus obras, y se levantaron de delante de él,
en esta su hora de tan angustiosa necesidad. Y sucedió, que en la hora en que fue llevado fuera de su cuerpo, a juicio, que él, dijo, hubiera sido mejor para mí, él, no haber nacido. Y después de lo acontecido, vinieron a su encuentro los santos ángeles, también los malos, y se juntaron con el alma del pecador, y los santos ángeles no hallaron lugar en ella. Mas los ángeles malos lo amedrentaron, tenían poder sobre él, y cuando lo sacaron de su cuerpo, los ángeles lo amonestaron 3 veces, diciendo, oh desdichado, mira la carne de dónde ha salido, porque has de remontar a ella en el día de la resurrección, para recibir la recompensa debida a causa de tus obras, de todos tus pecados y de tu iniquidad. Y cuando fue sacado de su cuerpo, el ángel que usualmente estaba junto a él, es decir su ángel guardián, fue delante de él y le dijo, oh alma miserable. Yo soy el ángel que te corresponde, y día tras día he denunciado al Señor todas tus malas acciones y fechorías, todo lo que sea que has hecho, tanto de día como de noche, y si por mí hubiese sido, no te habría servido ni un solo día, pero aquello no estaba en mis manos. Mas Dios es misericordioso y justo juez, y nos ordenó que no dejásemos de ministrar tu alma, hasta que te arrepintieses, mas has perdido el tiempo del arrepentimiento. De cierto te digo, que te has convertido en un extraño para nosotros. Vamos, pues al justo juez. No te soltaré hasta que hoy mismo seas sabedor de que me he convertido en un extraño para ti. Aquí en la versión en copto se inserta un discurso bastante similar, del espíritu y alma, que puede ser original. Y el espíritu lo confundió, y el ángel le turbó. Cuando por tanto llegaron a él los principados, y había llegado la hora de entrar al cielo, una carga, fatiga, sufrimiento, le fue impuesta, y así llegó una tras otra. Primero llegó, el error, seguido del olvido y el susurro, y se reunieron, el espíritu de fornicación y el resto de las concupiscencias. Enseguida, le dijeron, oh, ¿a dónde vas, alma miserable y pretenciosa, tan deprisa vas camino al cielo? Quédate, para que podamos verificar si tienes en ti algo que nos pertenezca, y es que no vemos contigo a un santo ayudante. La versión siríaca añade, y respondió el ángel diciendo, sabed que esta alma del Señor no será dejada de lado, ni permitiré que la imagen de Dios caiga en las manos del malvado. Todos los días de vida de esta alma, el Señor me ha apoyado, Él es mi sostén y mi auxilio, y no arrojaré a este hasta que suba delante del trono de Dios, en el lugar alto, así cuando lo vea quien tiene poder sobre él, que sea él quien lo envíe a donde mejor le plazca. Y tras esto, escuché voces en las alturas de los cielos que decían, trad esta alma miserable a Dios, para que sepa que hay un Dios al que ha despreciado. Cuando entró al cielo, la vieron miríadas y miríadas de ángeles, y exclamaron a una voz diciendo, ay de ti alma miserable, por los actos que hiciste en la tierra. ¿Qué respuesta habrás de dar a Dios cuando vayas a adorarle? Respondió el ángel que estaba con ella, y dijo, llorad conmigo, queridísimos míos, pues no halle descanso en esta alma. Y le respondieron los ángeles, y dijeron, que se retire tal alma de entre nosotros, pues desde que entró, un hedor ha llegado a nosotros los ángeles. Y después de esto fue llevado a adorar ante la vista de Dios, y el ángel le mostró al Señor Dios, quien lo había creado conforme a su imagen y su semejanza. Mas el ángel se acercó antes a Dios diciendo, Señor Dios omnipotente, yo soy el ángel de esta alma, cuyos actos te refería día y noche, pues no actuaba según tu juicio. E igualmente el Espíritu dijo, yo soy el Espíritu que habita en ella desde que fue creada, la conozco y no actuó según mi voluntad, júzgala, Señor, según tu propio juicio. Y se levantó la voz de Dios hacia ella, y dijo, ¿dónde está el fruto que hiciste, por estos bienes que recibiste? ¿Acaso puse una distancia entre tú y un justo algún día? ¿Acaso no hacía yo nacer el sol sobre ti, como también sobre el justo? Mas el alma guardó silencio, pues no tenía que responder. Y surgió de nuevo una voz que decía, justo es el juicio de Dios y no hay preferencia de personas para con él. Así, a quien haya actuado en la misericordia del Señor, se le tendrá misericordia, y a quien no haya actuado en la misericordia del Señor, ni Dios mismo tendrá misericordia de él. Dijo Dios, entonces, que sea llevado entonces al ángel Tartaruco, que es el encargado de las penas, y que lo envíe a las tinieblas más lejanas, donde está el lloro y rechinar de dientes.
y que esté allí hasta el día del gran juicio. Y tras esto oí la voz de los ángeles y arcángeles diciendo, justo juez eres, Señor, y justos son tus juicios. Y volví a ver, y he aquí que el alma, que era llevada por 2 ángeles, lloraba y decía, ten piedad de mí, Dios justo, Dios juez. Hoy son 7 días que salí de mi cuerpo, y he sido entregada a estos ángeles que me llevan a lugares que nunca antes había visto. Y le dice Dios, el justo juez, ¿qué has hecho? Tú nunca has actuado con misericordia, por eso eres entregada a tales ángeles, que no tienen misericordia. Y como no hiciste el bien, tampoco se comportaron vehementemente contigo en la hora de gran necesidad. Confiesa, entonces, tus pecados cometidos en el siglo. Y respondió y dijo, Señor, no he pecado. Y se enojó con furor el Señor Dios justo, porque decía que no había pecado, pues era mentira. Y dijo Dios, ¿todavía crees que estás en el siglo? Ay, si uno de vosotros peca, esconde su pecado al prójimo, pero aquí no puede esconderse nada. Cuando vienen las almas a adorar ante la vista del trono, se muestran tanto sus obras buenas como sus obras malas. Y escuchando esto, el alma guardó silencio, pues no tenía respuesta. Y escuche al Señor Dios, el justo juez decir, ven, ángel de esta alma, y permanece en medio. Y vino el ángel del alma pecadora, sosteniendo en la mano un manuscrito, y dijo, he aquí, Señor, en mis manos todos los pecados del alma de éste, desde su juventud hasta el día de hoy. Desde el 10º año de su nacimiento. Y si lo ordenas, Señor, narraré sus actos desde que cumplió 15 años. Apocalipsis de Sofonías, miré y vi que en su mano tenía una escritura, la misma palabra, Chirograpumel comenzó a extenderla, y cuando la extendió, pude leerla en mi propio idioma, y allí escrito encontré todo mi pecado, todo lo que yo había cometido, registrado por él, incluso los pecados que había cometido desde mi infancia, hasta el día de hoy. Y dijo el Señor, el justo juez, ángel, no espero la cuenta desde que cumplió 15 años, pero expon sus pecados de los 5 años anteriores a su muerte y a su venida a este lugar. Y volvió a decir el Señor Dios, el justo juez, por mí mismo juro y por mis santos ángeles, y por mi bondad, que si se hubiera arrepentido 5 años antes de morir, incluso, un solo año de conversión, ahora se olvidarían todos tus pecados y males anteriores, y tendría la indulgencia y la remisión de sus pecados, mas ahora que se pierda. Y respondió el ángel de la alma pecadora y dijo, ordena, Señor, a aquel ángel exhibir esas almas. Y en ese mismo momento fueron exhibidas en el medio unas almas, y las reconoció el alma del pecador, y dijo el Señor a la alma pecadora, te repito, alma, confiesa los actos que hiciste con estas almas que ves, cuando estuvieron en el mundo. Y respondiendo, dijo, Señor, todavía no pasa 1 año desde que mate a esta, y su sangre vertí en la tierra, y con la otra fornique, pero no solo esto, sino que le hice mucho daño, al quitarle sus bienes. Y dijo el Señor Dios, el justo juez, ¿no sabías que si alguien hace violencia a otro, y éste muere antes del que le cometió violencia, es conservado en este lugar hasta que muera el culpable, entonces van ambos a la vista del juez, y entonces recibe lo que merece cada quien? Y escuche la voz que decía, que esta alma sea entregada en manos del Tártaro. Debe ser conducida a los infiernos. Que se le lleve a la cárcel de los infiernos, que se le mande a los tormentos y que sea dejada allí hasta el día del gran juicio. Y de nuevo oí el canto de miríadas y miríadas de ángeles que alababan al Señor y decían, justo eres, Señor, y justos son tus juicios. Respondió el ángel y me dijo, ¿has entendido todo esto? Y dije, sí, mi Señor, y nuevamente me dijo, ven, sígueme. Te llevaré y te mostraré los lugares de los justos. Y seguí al ángel y me llevó hasta el 3er cielo y me colocó en el umbral de la puerta. Al voltear a ver, vi que había una puerta de oro, y 2 pilares de oro frente a ella, y 2 placas doradas sobre estos llenos de inscripciones. Y me volteó a ver el ángel y me dijo, bendito sea el que entrase por estas puertas, lo que no se le concede sino a quienes tienen la bondad, resolución e inocencia y un corazón puro. Y en todo esto interrogué al ángel y le dije, Señor, dime por qué motivo están puestas estas letras sobre estas tablas, y respondió el ángel y me dijo, estos son los nombres de los justos que habitan la tierra,
que han servido a Dios con todo el corazón. Y volví a decir, Señor, entonces, sus nombres, sus rostros y la semejanza de los ministros, son conocidos por los ángeles. Es decir, saben quiénes son los que sirven a Dios de todo corazón, antes de que salgan del mundo. Y cuando entré al interior de la puerta del paraíso, salió a mi encuentro un hombre de pelo cano, cuyo rostro resplandecía como el sol. Y abrazándome, me dijo, bienvenido seas Pablo, amado de Dios. Y con alegre semblante me besó bañado en lágrimas, pero luego lloró, y yo le dije, Padre, ¿por qué lloras? Y suspirando de nuevo y llorando, me dijo, porque Dios ha preparado muchas cosas buenas para los hombres, y ellos no hacen su voluntad a fin de poder disfrutarlas. Y le pregunté al ángel, mi señor, ¿quién es este? Y él me respondió, este es Enoc, el escriba de la justicia, el testigo del último día. Y entré al interior de aquel lugar, y de inmediato vi a Elías. En la versión latina se menciona aquí al sol. La confusión se debe a que el nombre del profeta es muy similar al nombre griego del sol en la grafía tardo-antigua Helio, en griego Gilias, y viniéndome saludo, alegre y lleno de júbilo. En cuanto lo vi, se apartó y lloró, y me dijo, Pablo, que recibas recompensa por el trabajo que has hecho entre los hombres. Yo también he visto los grandes bienes que preparó Dios a todos los justos. Muchas son las promesas de Dios, pero una gran mayoría no las quiere recibir. Apenas y a través de un arduo esfuerzo solo algunos llegan a entrar a estos lugares. Y respondió el ángel y me dijo, todo lo que ahora te mostraré y todo lo que escucharas, no lo reveles a ningún hombre en la tierra. Y me condujo y escuché ahí palabras de las que no está permitido hablar a los hombres. Y dijo de nuevo, pero sígueme todavía, te mostraré cosas que deberás narrar y referir en público. Y me bajo del tercer cielo, y me llevo al segundo cielo, y de nuevo me llevo al firmamento, y del firmamento me llevo a las puertas del cielo. Estaba el comienzo de su fundamento sobre el río que riega toda la tierra. E interrogué al ángel y dije, Señor, ¿cuál es este río de agua? Y me dijo, este es el océano. Y de inmediato salí del cielo, y entendí que es la luz del cielo la que ilumina toda la tierra, pero ahí la tierra era 7 veces más clara que la plata. Y dije, Señor, ¿qué es este lugar? Y me dijo, esta es la tierra prometida. Aún no has escuchado lo que está escrito, dichosos los mansos, pues heredarán la tierra. Las almas de los justos después de haber salido del cuerpo, son enviadas, mientras tanto, a este lugar. Y dije al ángel, entonces esta tierra se manifestará antes de tiempo. Respondió el ángel y me dijo, cuando venga el Cristo que tú predicas que reina, entonces, por la voluntad de Dios, se disolverá la primera tierra y esta tierra prometida se mostrará, y será como un rocío o una nube, y entonces se manifestará Jesucristo, Rey eterno. Y vendrá con todos sus santos y reinará sobre ellos 1000 años y comerán de los bienes que ahora te mostraré. Y volteé mi mirada hacia aquella tierra, y vi un río que corría de leche y miel, y había hacia la orilla del río árboles plantados llenos de frutos. Mas cada árbol estaba cargado de 12 frutos al año. Y vi la naturaleza de aquel lugar y toda la creación de Dios, y vi palmas de 20 codos, otras de 10. Y esta tierra era 7 veces más clara que la plata. Y había árboles llenos de frutos, desde la raíz hasta las copas, pasaje corrupto. Los viñedos tenían 10.000 arbustos de vides. Y en cada vid había 10.000 racimos, y en cada racimo miles de uvas. Cada árbol producía miles de frutos. Y dije al ángel, ¿por qué cada árbol produce miles de frutos? Respondiendo, el ángel me dijo, porque el Señor Dios es abundante y da bienes en abundancia a los que lo merecen, pues ellos, por su propia voluntad, se afligieron en el mundo, al hacer todo a causa de su santo nombre. Y de nuevo dije al ángel, Señor, ¿son estas las únicas promesas que hace el Santísimo Señor Dios? Y respondiendo, me dijo, no, son 7 veces mayores que estas. Yo te afirmo que cuando los justos salgan del cuerpo, verán las promesas que les preparó Dios. Aún suspirarán de nuevo y llorarán, diciendo, porque emitimos palabras de nuestra boca para provocar al prójimo aunque fuese solo por un día. Yo lo volví a interrogar y le pregunté si estas eran las promesas de Dios. Y respondiendo, el ángel me dijo, estas que ves son de los casados y de los que conservan la castidad del matrimonio, conteniéndose.
a las vírgenes, los hambrientos, los sedientos de justicia y los que se afligen por el nombre del Señor, Dios dará bienes 7 veces mayores que estos, que te mostraré ahora. Y tras esto, me llevo de aquel lugar donde vi esas cosas, y vi un río, y sus aguas eran más blancas que la leche, y le dije al ángel, ¿qué es esto? Y me dijo, es el lago Aquerucio, donde está la ciudad de Cristo. Pero no todo hombre tiene permitido entrar a esta ciudad. Este es el camino que conduce a Dios, y si alguno es fornicario o impío, y se convierte, tras arrepentirse, y da frutos de arrepentimiento, antes que nada, cuando salga del cuerpo, es traído a adorar a Dios, y de ahí por orden del Señor, es mandado al ángel Miguel y lo bautiza en el lago Aquerucio. Así lo lleva a la ciudad de Cristo, junto a aquellos que no pecaron. Yo admiré y bendije al Señor Dios en todas las cosas que vi. Y respondió el ángel, y me dijo, sígueme, y te llevaré a la ciudad de Cristo. Y estaba él de pie sobre el lago Aquerucio, y me mandó en un barco de oro. Y casi 3000 ángeles ante mí entonaban un himno, hasta que llegue a la ciudad de Cristo. Los habitantes de la ciudad de Cristo se alegraron mucho por mí, que me dirigía a ellos. Y entré en la ciudad de Cristo. Y era toda de oro. Y 12 muros y 12 torres interiores la rodeaban, una torre en cada pared, copto, 12.000 torres. En la versión siríaca aparece así, la circunferencia de cada torre era aproximadamente de 20 kilómetros, y entre cada muro había un estadio de distancia. Y le dije al ángel, Señor, ¿cuánto es un estadio? Respondió el ángel y me dijo, es tanto cuanto espacio hay entre el Señor Dios y los hombres que están en las tierras, porque, la ciudad de Cristo está sola, solo la ciudad de Cristo es importante. Y había 12 puertas en torno a la ciudad, de gran belleza, y 4 ríos que corrían a su alrededor. Había un río de miel, un río de leche, un río de vino y un río de aceite. Y le dije al ángel, ¿qué ríos son estos que rodean la ciudad? Y me dice, estos son los 4 ríos que corren en abundancia para los que están en esta tierra prometida, cuyos nombres son, el río de miel se llama Fisón, el río de leche se llama Eufrates, el río de aceite, Gión, y el río de vino Taigres. Entonces mientras los justos en el mundo no se valieron de su poder para ejercerlo sobre estas cosas, sino que pasaron hambre y se afligieron por causa del Señor nuestro Dios, a ellos, al entrar en esta ciudad, el Señor les proveerá de estos bienes de forma abundante y sin medida. Al entrar por la puerta, vi, frente a las puertas de la ciudad, grandes y altos árboles que no tenían frutos, sino solamente hojas. Y vi algunos hombres dispersos en medio de los árboles. Y lloraban mucho cuando veían a alguien entrar a la ciudad. Y los árboles hacían penitencia por ellos, humillándose a sí mismos, se inclinaban y se volvían a levantar. Yo observé y lloré con ellos. Y pregunté al ángel y dije, Señor, ¿quiénes son estos que no son admitidos en la ciudad de Cristo? Y me dijo, estos son los que renunciaron con dedicación, día y noche, mediante ayunos, pero tuvieron un corazón soberbio ante los otros hombres, gloriándose de sí mismos, alabándose y no haciendo nada por el prójimo. A unos saludaban amigablemente, a otros ni hola les decían, y abrían a quien querían, y si hacían algo mínimo por el prójimo, se enorgullecían. Y dije, Señor, pero entonces, su soberbia les prohibió entrar a la ciudad de Cristo. Y respondiendo, el ángel me dijo, la raíz de todos los males es la soberbia. ¿Acaso son mejores que el Hijo de Dios que vino a los suyos con mucha humildad? Y le pregunté y le dije, entonces ¿por qué los árboles se inclinan y se vuelven a levantar? Y respondió el ángel y me dijo, todo el tiempo que pasaron en las tierras, desde la antigüedad estaban en la tierra, versión en copto, sirviendo a Dios. Ellos sirvieron a Dios pero a causa de la vergüenza y los reproches de los hombres, se avergonzaron por un tiempo, pero no se afligieron, ni hicieron penitencia para quitar el orgullo que aún yacía en ellos. En la versión en copto aparece de la siguiente manera, y un día se inclinaron por causa de la desgracia del hombre, porque no pueden soportar el orgullo que está en ellos, es por esto que los árboles se inclinan y se vuelven a alzar. E interrogué y dije, ¿por qué motivo son admitidos a las puertas de la ciudad? Respondió el ángel y me dijo, debido a la gran bondad de Dios, porque aquí es el ingreso de todos los santos a la ciudad. Por ese motivo son dejados en este lugar,
para que cuando entre con sus santos el Rey eterno, Cristo, los hombres justos rueguen por ellos, y entonces aquellos entren a la ciudad. Sin embargo, ninguno de ellos puede tener una fe como la que tienen quienes se humillaron sirviendo al Señor Dios toda su vida. Pero yo me fui y el ángel me vio y me llevó al río de la miel, y vi allí a Isaías, Jeremías, a Ezequiel, Amos, a Miqueas y a Zacarías, cada vez veía más y me saludaban en la ciudad eterna. Dije al ángel, ¿cuál es este camino? Y me dijo, esta es la vía de los profetas, todo aquel que mortificó su alma y no hace su propia voluntad por amor a Dios, tras salir del mundo y ser llevado ante el Señor Dios y haberlo adorado, es dado a Miguel, por mandato de Dios, y él lo trae a este lugar de los profetas en la ciudad. Y lo saludan como amigo y pariente suyo, pues hizo la voluntad de Dios. De nuevo me llevó a donde estaba el río de leche, y vi allí a todos los niños que había matado el rey Herodes el Grande, por el nombre de Cristo. Y me saludaron. Y me dijo el ángel, todos los que sirven a la castidad con pureza, tras salir del mundo y ser llevados ante el Señor Dios y haberlo adorado, son dados a Miguel, y él los trae a los niños, y los saludan diciendo, son nuestros hermanos, amigos y miembros. Con nosotros, ellos heredarán las promesas de Dios. Me volvió a tomar y me llevó al norte de la ciudad, y me llevó a donde está el río de vino. Y ahí vi a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Lot, a Job y a otros santos. Apocalipsis de Sofonías. El ángel corrió hacia todos los justos que están allí, Abraham, Isaac, Jacob, Enoc, Elías y David. Él conversó con ellos de amigo a amigo, como aquellos que muchos se frecuentan. Y me saludaron. Y pregunté y dije, ¿qué es este lugar, Señor? Respondió el ángel y me dijo, todos los que reciben a los peregrinos, es decir anfitriones, tras salir del mundo, adoran primero al Señor Dios y son dados a Miguel, y por este camino son llevados a la ciudad. Y todos los justos los saludan como a un hijo o un hermano, y les dicen, ¿por qué conservaste la humanidad y el acogimiento de los peregrinos? Ven, toma tu herencia en la ciudad del Señor nuestro Dios, todo justo recibe en la ciudad de Dios, según su propio acto. Y de nuevo me llevo junto al río de aceite, al oriente de la ciudad. Y vi ahí hombres que se regocijaban y cantaban salmos, y dije, ¿quiénes son estos, Señor? Y me dijo el ángel, estos son quienes se consagraron a Dios con todo el corazón, y no tuvieron soberbia. Todos los que se regocijan en Dios nuestro Señor y le cantan alabanzas con todo su corazón son traídos aquí, en esta ciudad. Y me llevó en medio de la ciudad, junto a los 12 muros. Sin embargo, había en este lugar un muro más alto. Pregunté y dije, en la ciudad de Cristo, hay un muro que preceda en honor a este excelentísimo lugar. Y respondiéndome el ángel me dijo, el segundo es mejor que el primero, e igualmente el tercero, que el segundo, pues precede al otro hasta el 12º muro. Y dije, ¿por qué, Señor, uno precede al otro en gloria? Explícame. Y respondiendo, el ángel me dijo, todos los que tienen aunque sea solo un poco de calumnia, envidia u orgullo, algo le es quitado de su gloria, incluso aún dentro de la ciudad de Cristo. Mira atrás de ti. Y al darme la vuelta, vi tronos de oro puestos en cada puerta, y sobre ellos había hombres que tenían diademas de oro y gemas. Y volteé a ver, y vi entre los 12 hombres, tronos puestos en otro orden, que parecían tener mucha gloria, tanta que ningún hombre podría declarar su alabanza. E interrogué al ángel y dije, Señor, ¿quién está sobre el trono? Y respondiendo, el ángel me dijo, estos tronos son de quienes, aun teniendo la bondad y el intelecto del corazón, se hicieron torpes e insensatos para el Señor, no conociendo las Escrituras, ni muchos salmos, mas recordaban un solo capítulo, en torno a los preceptos de Dios, lo hicieron con gran diligencia y tuvieron una dedicación recta ante el Señor nuestro Dios. Y la admiración de estos cautivará a todos los santos frente al Señor Dios, y hablando los unos a los otros, dirán, observad y ved a los no expertos, que no saben nada, de qué manera se han merecido tanto, y tan gran investidura y tanta gloria a causa de su inocencia. Y vi, en medio de la ciudad un gran altar muy alto, y había una persona ahí de pie junto al altar, cuyo rostro resplandecía como el sol, y tenía en sus manos un salterio y un arpa, y cantaba diciendo, Aleluya. Y su voz llenaba toda la ciudad.
En cuanto lo escuchaban todos los que estaban sobre las torres y las puertas, respondían, Aleluya, con tal fuerza que se movían los fundamentos de la ciudad. Y le pregunté al ángel y dije, ¿quién es él, Señor, que tiene tanto poder? Y me dijo el ángel, él es David, esta es la ciudad de Jerusalén. Así, cuando venga Cristo, Rey de la eternidad, con el valor de su reino, en plenitud, libertad y confianza, él mismo seguirá teniendo la precedencia para cantar alabanzas delante de Cristo. Y todos los justos cantarán juntos respondiendo, Aleluya. Y dije, Señor, ¿por qué empezó David a cantar más que otros santos, únicamente David? Y respondiendo el ángel me dijo, porque Cristo, Hijo de Dios, está sentado a la derecha del Padre, y David canta ante él en el séptimo cielo, y así como acontece en el cielo, debe de acontecer más abajo, pues no es posible ofrecer un sacrificio a Dios sin David, pues será David quien cante alabanzas mientras la ofrenda está siendo consagrada, el cuerpo y la sangre de Cristo en la hora señalada, tal como se realiza en el cielo, así también sea sobre la tierra. Y le dije al ángel, Señor, ¿qué es aleluya? Y respondiendo, el ángel me dijo, indagas y buscas en todas las cosas. Y me dijo, se dice aleluya en hebreo, lengua de Dios y de los ángeles. La explicación de aleluya es esta, Teesel, Cat, Marit, Macha. Y dije, Señor, ¿qué es Teesel, Cat, Marit, Macha? Y respondiendo, el ángel me dijo, esto significa Teesel, Cat, Marit, Macha, bendigamos todos juntos. Interrogué al ángel y dije, Señor, todos los que dicen aleluya, bendicen a Dios. Y respondió el ángel y me dijo, así es, y entonces si alguien canta aleluya, y los que están presentes no cantan con él, cometen un pecado, porque no responden al canto. Y dije, Señor, ¿y peca igualmente quien vacila o es muy viejo? Respondió el ángel y me dijo, no. Pero quien puede y no responde al canto, consideradlo un despreciador de la palabra, sería soberbio e indigno no bendecir al Señor Dios, su Creador. Cuando terminó de hablarme, me llevó fuera de la ciudad a través de los árboles, lejos de los lugares de la tierra de los buenos, y me puso sobre el río de leche y miel. Tras esto, me llevó sobre el océano que porta los fundamentos del cielo. Me dijo el ángel, ¿entiendes que te vas de aquí? Y dije, sí, Señor. Y me dijo, ven sígueme, te enseñaré las almas de los impíos y pecadores, para que conozcas cuál es su lugar. Y partí con el ángel, y me llevó a través del ocaso del sol, y vi el principio del cielo, cimentado sobre unos grandes ríos de agua. Y pregunté, ¿cuál es este río de agua? Y me dijo, es el océano que corre en torno de toda la tierra. Y cuando estuve en la parte externa del océano, volteé mi mirada, no había en ese lugar luz, sino tinieblas, tristeza y dolor, y suspiré. Y vi ahí un río de fuego ardiente. Tras acercarme, había una multitud de hombres y mujeres sumergidos hasta las rodillas, otros hombres, hasta el ombligo, otros más, hasta los labios, pero algunos otros, hasta los cabellos. E interrogué al ángel y le dije, Señor, ¿quiénes son estos que están en el río de fuego? Y respondió el ángel y me dijo, no son ni calientes ni fríos, pues no se encontraron ni entre los justos ni entre los impíos. Gastaron el tiempo de su vida sobre la tierra, unos días haciendo oraciones, y otros cometiendo pecados y fornicaciones, y que no cesaron de pecar hasta que encontraron la muerte. Y pregunté y dije, ¿quiénes son, Señor, los que están sumergidos hasta las rodillas? Respondiendo, el ángel, me dijo, son aquellos que al salir de las congregaciones, se ponen a discutir en pláticas ajenas y mundanas. En cambio, los que están sumergidos hasta el ombligo, son aquellos que después de haber recibido el cuerpo y la sangre de Cristo, van y fornican, y no se alejaron de sus pecados hasta el día en que murieron. Los que están sumergidos hasta los labios, son los que levantaron falsos y difamaron a sus hermanos en las congregaciones, pero los que están sumergidos hasta las cejas, son aquellos que se hacían señas unos con otros para conspirar y tratar de perjudicar a su prójimo. Y vi hacia el norte, un lugar de variadas y distintas penas, lleno de hombres y mujeres. Y el río de fuego corría por él. Vi con atención y observé fosas muy profundas, y en ellas, varias almas juntas.
y la profundidad de aquel lugar era casi de 3000 codos. Y las vi gemir, llorar y decir, ten piedad de nosotros, Señor. Pero nadie tuvo piedad de ellas. E interrogué al ángel y dije, ¿quiénes son estos, Señor? Y respondiendo, el ángel me dijo, son quienes no tuvieron la esperanza de poder tener en el Señor a un auxiliador. Y pregunté y dije, Señor, si estas almas hubieran permanecido así desde hace 30 o 40 generaciones, una encima de otra, incluso si fueran enviadas a lo más profundo, no creo que cabrían en las fosas. Y me dijo, el abismo no tiene medida. Más allá de este, hay otro por debajo y otro que le sigue. Y es como si alguien tomara una piedra y la echara a un pozo muy profundo, y después de muchas horas, cayera al piso, así es el abismo. Cuando son enviadas aquí las almas, difícilmente tras 500 años llegan al fondo. Al escuchar, lloré y lamenté solo el género humano. Me dijo el ángel, ¿por qué lloras? ¿Acaso eres más misericordioso tú que Dios? Compárese con el libro de Enoc, como Dios es bueno, y sabe que existen las penas, soporta con paciencia al género humano, dejando a cada quien actuar a su propia voluntad, durante el tiempo que vive sobre la tierra. Volví a ver hacia el río de fuego y vi a un hombre siendo ahogado, versión en copto, un anciano que era arrastrado, y que era sumergido hasta las rodillas. Por 3 ángeles tartarucos que tenían en sus manos fierros con 3 picos, con los que atravesaban las vísceras del viejo. El ángel Aftemelucos vino con una gran tartaruchi. E interrogué al ángel y dije, Señor, ¿quién es ese anciano a quien someten a tales tormentos? Y respondiendo, el ángel me dijo, este que ves, fue un presbítero que no cumplió bien su ministerio, pues tras comer y beber y fornicar, ofrecía el sacrificio al Señor en su inmaculado altar. Y no lejos vi a otro viejo, a quien 4 ángeles malignos llevaban con prisa corriendo, y lo sumergieron hasta las rodillas en el río de fuego. Y lo golpeaban con piedras y lastimaban su rostro, como una tormenta. Y no lo dejaron decir ni ten piedad de mí. E interrogué al ángel, y me dijo, este que ves fue un obispo, y no cumplió bien con su episcopado, pues aceptó un gran título, pero no entró en toda su vida en la santidad de quien le dio el título, pues no hizo juicio justo, y no se compadeció de las viudas ni de los huérfanos. Ahora se le retribuye según su iniquidad y sus acciones. Y vi a otro hombre en el río de fuego, inmerso hasta las rodillas. Sus manos estaban extendidas, y sanguijuelas y gusanos salían de su boca y de su nariz. Gemía y lloraba, y clamaba diciendo, piedad de mí, porque soy lastimado más que los otros en esta pena. Y pregunté, ¿quién es este, Señor? Y me dijo, este que ves fue un diácono que devoraba las ofrendas y era fornicario y no hizo el bien a la vista de Dios. Por eso paga esta condena incansablemente. Y volteé mi mirada, y vi a su lado a otro hombre a quien presentaron con prisa y arrojaron al río de fuego, y estaba sumergido hasta las rodillas. Y llegó un ángel que estaba sobre los tormentos, que tenía una gran navaja de fuego, y con ella cortaba los labios y también la lengua de aquel hombre. Y suspirando lloré y pregunté, ¿quién es este señor? Y me dijo, este que ves fue un lector, y leía al pueblo, pero él mismo no seguía los preceptos de Dios. Y ahora también él paga su propia pena. Y vi a otra gran cantidad de fosas en el mismo lugar, y en medio un río repleto por una multitud de hombres y mujeres, y los gusanos se los comían. Lloré, y suspirando interrogué al ángel y le dije, Señor, ¿quiénes son estos? Y me dijo, son quienes exigían las usuras de sus usuras, y como confiaban en sus riquezas, no tenían la esperanza de que Dios fuese su auxilio. Y después de esto miré y vi un lugar muy estrecho, y a su alrededor había fuego. Y vi en su interior a hombres y mujeres que roían sus propias lenguas, y pregunté, ¿quiénes son estos, Señor? Y me dijo, son quienes, en las congregaciones, se burlaban de la palabra de Dios, no poniéndole atención, sino haciendo menos al Señor y a sus ángeles. Por eso ahora pagan su propia pena. Y volteé mi mirada y vi a otro viejo de cabeza en la fosa, y su aspecto era como el de la sangre. Pregunté y dije, Señor, ¿qué es este lugar? Y me dijo, en esta fosa convergen todas las personas. Y vi hombres y mujeres, sumergidos hasta los labios, y pregunté, ¿quiénes son estos, Señor? Y me dijo,
estos son los hechiceros que ofrecieron maleficios y su magia a los hombres, pero, no lograron calmarlos, es decir, no cesaron, hasta que murieron. Y de nuevo vi a hombres y mujeres con la cara muy negra en una fosa con fuego. Suspiré y lloré, y pregunté, ¿quiénes son estos, Señor? Y me dijo, estos son los fornicadores y adúlteros, que aun teniendo a sus propias esposas, cometieron adulterio. E igualmente las mujeres, de la misma manera cometieron adulterio, aun teniendo a sus propios maridos. Por esta razón pagan su pena incansablemente. Y vi allí a muchachas que tenían vestidos negros y a 4 ángeles dignos de miedo, que tenían en las manos cadenas de fuego. Y las pusieron en sus cuellos, y las llevaron a las tinieblas. Y de nuevo llorando, interrogué al ángel, ¿quiénes son estas, Señor? Y me dijo, estas son las que, siendo vírgenes, mancharon de manera deliberada su virginidad, a ocultas de sus padres. Razón por la cual pagan sus penas incansablemente. Y de nuevo observé ahí a hombres y mujeres con manos y pies cortados, de pie desnudos en un lugar de hielo y nieve. Y los gusanos se los comían. Y cuando vi esto lloré y pregunté, ¿quiénes son estos, Señor? Y me dijo, estos son quienes hicieron daño a los huérfanos, viudas y pobres, y no tuvieron esperanza en el Señor, razón por la cual pagan su pena incansablemente. Y volví la mirada y vi a otros hombres colgar sobre un curso de agua, y sus lenguas estaban muy secas, y muchos frutos estaban a su vista, pero no podían tomarlos, y pregunté, ¿quiénes son, Señor? Y me dijo, son los que rompen el ayuno antes de tiempo, por eso pagan esta pena incansablemente. Y vi a otros hombres y mujeres suspendidos de las cejas y del cabello, y un río de fuego los jalaba, y dije, ¿quiénes son estos, Señor? Y me dijo, son los que no se entregaban a sus hombres y mujeres, sino a los adúlteros, y por eso pagan sus propias penas incansablemente. En copto aparece de esta manera, hombres y mujeres colgaban de cabeza ardiendo como antorchas hacia abajo, ardiendo delante de sus rostros, las serpientes se acurrucaban alrededor de ellos, devorándolos. Estas son las mujeres que se embellecieron con pinturas y ungüentos y fueron a la iglesia para atrapar a los hombres. Algunas versiones omiten este último pasaje. Y vi a otros hombres y mujeres polvorientos, y su aspecto era como de sangre. Y estaban en un foso lleno de lodo y azufre, y corrían en un río de fuego. Y pregunté, ¿quiénes son estos, Señor? Y me dijo, son quienes cometieron la maldad en Sodoma y Gomorra, hombres con hombres, razón por la cual pagan sus penas sin cesar. Las versiones copta, siríaca y griega, omiten este párrafo. Y miré otra vez y vi a hombres y mujeres, puestos en una fosa y vestidos con ropas blancas, y tenían los ojos ciegos. Y pregunté, ¿quiénes son estos, Señor? Y me dijo, son los paganos que hicieron limosnas, pero no conocieron al Señor Dios. Razón por la cual pagan sus penas incansablemente. Y volteé la mirada y vi a otros hombres y mujeres sobre una como brocheta de fuego, y los animales salvajes los desmembraban, y no les permitían decir ni ten piedad de nosotros, Señor, y vi al ángel de las penas, Aftemelucos, copto, que les infligía con grandísima fuerza tormentos, diciéndoles, reconoce al Hijo de Dios, os ha sido predicho cuando leían las sagradas escrituras y no hacían caso. Como el juicio de Dios es justo, los actos de vuestro mal os han condenado y os han traído a estas penas. Yo suspiré y lloré. Pregunté y dije, ¿quiénes son estos hombres y mujeres que son ahogados en el fuego y pagan sus penas? Y me respondió, son las mujeres que mancharon la creación de Dios, extrayendo del vientre a los niños, y estos son los hombres que dormían con ellas. Pero sus niños apelan al Señor Dios y a los ángeles que están sobre estos tormentos, diciendo, vénganos de nuestros padres. Ellos mismos contaminaron la creación de Dios, incluso teniendo el nombre de Dios. Mas no tomando en cuenta su mandamiento, y nos dieron de comer a los perros y a ser pisoteados por los puercos, a otros los arrojaron al río. La versión en copto añade, y no nos permitieron crecer en hombres justos y servir a Dios, esos niños han sido entregados a los ángeles, griego, a un ángel, del infierno, tártaro, que vigilan las penas, para que los conduzcan al amplio lugar de la misericordia. Mas sus padres y madres serán ahogados, estrangulados, en la pena perpetua. Y después de esto,
vi a hombres y mujeres, vestidos con trapos llenos de resina y azufre de fuego. Y había serpientes enroscadas en sus cuellos, en sus hombros y en sus pies. Y unos ángeles, que tenían cuernos de fuego, los detenían y los golpeaban. Les tapaban la nariz y les decían, porque no conociste el momento en que era justo hacer penitencia y servir a Dios. Y pregunté, ¿quiénes son estos, Señor? Y me dijo, son quienes aparentan consagrarse a Dios y renunciar al mundo, poniéndose nuestro vestido. Pero los impedimentos del mundo los hicieron miserables, pues no mostraron el amor cristiano, ni se conmiseraron de las viudas ni del huérfano. No recibieron al extranjero, ni al peregrino, ni ofrecían su oblación, ni se conmiseraron del prójimo, sino su oración nunca ascendió pura al Señor Dios. Muchos impedimentos del mundo los detuvieron, y no pudieron hacer el bien a la vista de Dios. Los ángeles los rodean en el lugar de las penas. Mas quienes estaban en otras penas veían a los afligidos y les decían, nosotros descuidamos a Dios mientras vivíamos en el mundo, pero igualmente ustedes lo hacían. Cuando estábamos en el mundo, sabíamos que eran pecadores como nosotros, mas de ustedes se decía, estos son los justos y los siervos de Dios. Ahora sabemos que solamente eran llamados con el nombre del Señor. Por lo tanto también pagan por la pena que les es debida. Y suspirando, lloré y dije, ay de los hombres, ay de los pecadores, ¿para qué han nacido? Y respondiendo, el ángel me dijo, ¿por qué lloras? ¿Acaso tú eres más misericordioso que el Señor Dios, que es bendito por los siglos, que formo el juicio y dejo a cada quien elegir según su propia voluntad el bien y el mal y hacer lo que le parezca mejor? Seguí llorando con mucha fuerza, y me dijo, lloras, aun cuando no has visto ni los mayores tormentos. Sígueme, y verás 7 veces mayores que estos. Y me llevó al norte y me puso sobre un pozo y lo encontré sellado con 7 sellos. Y respondiendo el ángel que estaba conmigo al ángel de aquel lugar, dijo, abre la boca del pozo, para que Pablo, el queridísimo del Señor, vea, pues le es dado el poder ver todas las penas del infierno. Y me dijo el ángel, aléjate para que puedas soportar el hedor de este lugar. En cuanto se abrió el pozo, se levantó un hedor muy fuerte y malo, que superaba todas las penas. Y volteé a ver al pozo y vi masas de fuego que ardían por todos lados. Y era tan angosta la boca del pozo, que solo recibía a un solo hombre. Y me dijo el ángel, si alguien fuera enviado a este pozo del abismo, y éste fuera sellado sobre él, nunca sería recordado en la vista del Padre, de Hijo, del Espíritu Santo, ni de los ángeles. Y dije, ¿quiénes son estos, Señor, los que son enviados a este pozo? Y me dijo, son todos aquellos que no confiesan que Cristo vino en carne y que la Virgen María, le dio a luz, y todos aquellos que dicen que del pan y el cáliz de bendición de la Eucaristía no son el cuerpo y la sangre de Cristo. Y volteé mi mirada hacia el norte, hacia el ocaso, y vi ahí un gusano que se agitaba, y había un estridor de dientes. Los gusanos tenían la medida de un codo, y tenían 2 cabezas. Y vi ahí hombres y mujeres con frío y estridor de dientes. Y pregunté y dije, Señor, ¿quiénes son aquellos en ese lugar? Y me dijo, estos son los que dicen que Cristo no resucitó de entre los muertos, y que esta carne ya no resucitará. Y pregunté y dije, Señor, no hay fuego ni calor en ese lugar. Y me dijo, en ese lugar no hay nada más que frío y nieve. Y siguió diciéndome, incluso si el sol saliera sobre ellos, no los calentaría, pues el frío de ese lugar y las nieves son muy abundantes. Escuchando esto, extendí mis manos y lloré. Y suspirando, dije de nuevo, era mejor para nosotros, pecadores, no haber nacido. Pero en cuanto a aquellos que estaban en ese lugar me vieron llorar con el ángel, clamaron y lloraron también ellos, diciendo, Señor Dios, ten piedad de nosotros. Y después de esto vi el cielo abierto, y a Miguel arcángel descendiendo desde el cielo, y con él, todo el ejército de ángeles. Y llegaron con los que estaban en las penas. Y al verlo, llorando de nuevo, clamaron y dijeron, ten piedad de nosotros, arcángel Miguel. Ten piedad de nosotros y del género humano, pues por tus oraciones se mantiene la tierra. Hemos visto el juicio, y conocimos al Hijo de Dios. Antes de caer a este lugar, nos fue imposible orar por ello.
Oímos que iba a haber un juicio antes de que saliéramos del mundo, pero los impedimentos y la vida del mundo no nos permitieron hacer penitencia. Y respondió Miguel y dijo, escuchad a Miguel que habla, yo soy el que está a la vista de Dios a toda hora. Vive el Señor, a cuya vista estoy, porque no dejo de orar incansablemente ni un día, ni una noche por el género humano. Por supuesto, también yo ruego por los que están sobre la tierra, pero ellos no cesan de hacer maldades y fornicaciones, y no me ofrecen nada en el bien mientras están en la tierra. Vosotros habéis consumido en la vanidad el tiempo que debías hacer penitencia. Mas yo oré siempre, y ruego ahora también, para que envíe Dios rocío, y destine lluvia a la tierra. Pido que incluso la tierra produzca sus frutos, y que si alguno hiciese aunque sea un poco el bien, yo lucharé por él, protegiéndolo hasta que supere el juicio de las penas. De este modo les pregunto, ¿dónde están sus oraciones? ¿Dónde está su arrepentimiento? Han desperdiciado el tiempo miserablemente. Ahora lloren y lamentense, y yo lo haré junto a ustedes y los ángeles que están conmigo y con el bien amado Pablo, si acaso que el misericordioso Dios que se apiade de vosotros y os dé descanso. Al escuchar estas palabras gritaron y lloraron mucho. Y dijeron todos juntos, ten piedad de nosotros, Hijo de Dios. Y suspiré yo, Pablo, y dije, Señor Dios, ten piedad de tu creación, ten piedad de los hijos de los hombres, ten misericordia de tu imagen. Miré y vi al cielo temblar como un árbol movido por el viento. De repente, los ángeles, se postraron con la cara a la vista del trono. Y vi a los 24 ancianos y a las 4 bestias adorando a Dios. Y vi el altar, el velo y el trono. Y todos se regocijaron. Y se elevó un agradable humo de dulce olor hasta el altar del trono de Dios, y escuché una voz que decía, ¿por cuál motivo rogáis, ángeles y ministros nuestros? Y exclamaron diciendo, rogamos pues vemos tu gran bondad para el género humano. Y tras esto vi al Hijo de Dios descender del cielo, y tenía una corona en su cabeza. Al verlo, los que estaban puestos en las penas exclamaron a una sola voz, diciendo, ten piedad, excelso Hijo de Dios. Tú eres quien diste alivio a todos en el cielo y en la tierra. Ten igualmente piedad de nosotros. Desde que te vimos tuvimos alivio. Y salió del Hijo de Dios, oh Hijo del Dios Altísimo, una voz diciendo, a través de todas las penas, qué buenas obras hicisteis para que me pidáis para pedirme alivio. Mi sangre se derramó por vosotros, y ni así se han arrepentido. Por vosotros lleve una corona de espinas sobre mi cabeza. Por vosotros recibí las bofetadas en mis mejillas. Y ni así hicisteis penitencia. Pedí agua mientras estaba en la cruz, y me dieron vinagre mezclado con hiel, con una lanza abrieron mi costado derecho. Por mi nombre asesinaron a mis siervos, profetas y justos. Y con todo esto, os di lugar para el arrepentimiento y no quisisteis. Ahora, por Miguel, arcángel del pacto, y con quien están los ángeles, por Pablo mi amado, a quien no quiero entristecer, por vuestros hermanos que están en el mundo y ofrecen sus oblaciones, y por vuestros hijos, porque en ellos están mis preceptos, y aún más por mi misma bondad, dono a todos vosotros que estáis en las penas, el alivio eterno por un día y una noche, en el día en que resucite de entre los muertos. Y exclamaron y dijeron todos, te bendecimos, Hijo de Dios, porque nos diste alivio un día y una noche, porque mejor para nosotros es el alivio de un día que todo el tiempo de nuestra vida sobre la tierra. Si hubiésemos sabido con claridad, que el que peca estaba destinado a este lugar, no habríamos hecho de ninguna manera tales obras, ni negocios, ni habríamos hecho ninguna maldad. Que ganamos de nuestro orgullo en el mundo, la versión en copto dice, de que no sirvió haber nacido en el mundo. Aquí fue castigada nuestra soberbia que salió de nuestra boca contra nuestro prójimo, la versión en copto agrega, nuestra vida es como el aliento de nuestra boca. La molestia, las muchas angustias nuestras, las lágrimas y los gusanos que están debajo de nosotros, que son mucho más tormentosos que las penas que padecemos, esto no tiene sentido, pero en la versión en copto se agrega, estos tormentos, no debieron acontecernos, son peores que el no haber nacido. Mientras decían tales cosas, se molestaron con ellos los ángeles malvados y encargados de las penas, diciendo, ¿para qué tanto llorar y suspirar? No han tenido misericordia. Este es el juicio de Dios sobre quien no tuvo misericordia.
Han recibido esta gran gracia, el alivio, la noche y el día del Señor, por causa de Pablo, el bien amado de Dios, que ha descendido hasta donde ustedes. Y después de esto, me dijo el ángel, ¿has visto todo esto? Y dije, sí Señor, y me dijo, sígueme, te llevaré al paraíso, para que te vean los justos que están allí, porque he aquí que esperan verte, están preparados para salirte al encuentro con exultación y alegría. Y seguí al ángel con la fuerza del Espíritu Santo. Me llevó al paraíso y me dijo, este es el paraíso donde Adán y Eva pecaron. Y entré en el paraíso y vi el inicio de las aguas. El ángel me hacía señas y me dijo, mira las aguas, este es el río Fisón, que corre en torno a toda la tierra de Evila, el otro es Geón, que corre en torno a toda la tierra de Egipto y Etiopía, el otro es el Taigres, que va hacia los asirios, y el otro es el Éufrates que riega toda la tierra de Mesopotamia. Me adentré y vi un árbol que había sido plantado, de cuyas raíces emanaban aguas, era el inicio de los 4 ríos. El Espíritu de Dios reposaba sobre aquel árbol, y cada vez que soplaba el Espíritu, brotaban las aguas. Y dije, Señor, este árbol es el mismo que hace brotar las aguas. Y me dijo, al inicio antes de que aparecieran el cielo y la tierra, todo era invisible. Pero el Espíritu de Dios se posaba sobre las aguas. Sin embargo, desde que por mandato de Dios, aparecieron el cielo y la tierra, el Espíritu reposa sobre este árbol, por eso, cuando sopla el Espíritu emanan del árbol las aguas. Y me agarro de la mano y me llevo junto al árbol del conocimiento del bien y del mal, y me dijo, este es el árbol mediante el cual la muerte entró en el mundo, y Adán habiéndola recibido de su mujer comió, y así fue que la muerte entró en el mundo. Y me mostró otro árbol en medio del paraíso, y me dijo, este es el árbol de la vida. Y al mirar aquel árbol, vi a una virgen que venía de lejos, y 200 ángeles que delante de ella cantaban himnos, y pregunté y dije, Señor, ¿quién es ella, que viene en tal gloria? Y me dijo, esta es María, la Virgen, la Madre del Señor. Y ella se acercó y me saludó, y dijo, saludos, Pablo, amado de Dios, de los ángeles y de los hombres. Porque todos los santos han rogado a mi Hijo Jesús, que es mi Señor, que vinieras aquí en cuerpo, para que te vieran antes de que salieras del siglo. Y Yahvé les respondió, esperad y sed pacientes, todavía un poco más, y lo veréis, y Él estará con vosotros para siempre. Y de nuevo todos ellos, de común acuerdo, le dijeron, no nos aflijas, porque deseamos verlo mientras está en la carne. Porque por medio de Él ha sido glorificado tu nombre en el mundo. Y hemos visto que Él soportó el actuar de humildes y prepotentes. Porque cuestionamos a los que vienen aquí, preguntándoles, ¿quién es el que os guió en el mundo? Y nos han contestado, hay un hombre en el mundo cuyo nombre es Pablo, él anuncia a Cristo, predicándole, y creemos que por el poder y dulzura de sus palabras, muchos han entrado en el reino. He aquí, todos los justos están detrás de mí, han venido a tu encuentro. Pero yo te digo, Pablo, que es por tal motivo que he venido primero a conocer a los que han cumplido la voluntad de mi Hijo y Señor Jesucristo, he venido primero a conocerles y no los dejo estar como extraños, hasta que encuentran paz. Mientras ella aún hablaba, vi a 3 hombres muy hermosos que venían de lejos, que tenían el aspecto de Cristo. Sus figuras refulgían, y vi también a sus ángeles. Y pregunté, ¿quiénes son estos, Señor? Y él respondió, no lo sabes. Y dije, no lo sé. Y respondió, estos son los padres del pueblo, Abraham, Isaac y Jacob. Y se acercaron y me saludaron, y dijeron, salve, Pablo, amado de Dios y de los hombres, bendito es el que soporta la violencia por causa del Señor. Y Abraham me respondió y dijo, este es mi hijo Isaac, y Jacob, mi bien amado. Conocimos al Señor y le seguimos. Bienaventurados todos los que han creído en tu palabra, para que hereden el reino de Dios mediante el esfuerzo, el sacrificio, renuncia, la santificación, la humildad, la caridad, la mansedumbre y la fe recta en el Señor. Nosotros también tuvimos devoción al Señor que tú predicas con tu testimonio. Pregonas, que vendrá a cada alma de los que creen en Él, así nosotros les atenderemos como los padres atienden a sus hijos. Mientras ellos hablaban, vi a 12 hombres que venían de lejos con honor, y pregunté, ¿quiénes son estos,
Señor. Y él dijo, estos son los patriarcas. Y vinieron y me saludaron, y dijeron, salve, Pablo, amado de Dios y de los hombres. El Señor no nos entristeció, pues nos permitió verte aún en el cuerpo, antes de que salieras del mundo. Y cada uno de ellos decía su nombre según el orden, de Rubén hasta Benjamín, y José me dijo, yo soy el que fue vendido, y yo te digo, Pablo, que por todo lo que me hicieron mis hermanos, para nada les correspondí maliciosamente, ni por todos los pesares que me impusieron, hice daño alguno en ninguna cosa. Ningún mal pensé en su contra desde la mañana hasta la noche. Bienaventurado el que es lastimado por causa del Señor y ha soportado, porque el Señor se lo retribuirá multiplicado cuando salga del mundo. Mientras él todavía hablaba, vi a otro hermoso hombre que venía de lejos, y a sus ángeles, que cantaban himnos, y pregunté, ¿quién es este, Señor, que tiene tan bello semblante? Y me dijo, ¿no le conocéis? Y dije, no, Señor. Y me dijo, este es Moisés, el legislador, a quien Dios dio la ley. Y cuando estuvo junto a mí, inmediatamente rompió en llanto, y luego me saludó, y le dije, ¿por qué lloras? Porque escuché que sobresales de entre todos los hombres con mansedumbre. Y respondió, diciendo, lloro por aquellos que planté con mucho esfuerzo, porque no dieron fruto, ni nadie de ellos saca provecho, y ninguno de ellos ha hecho bien. Y vi que todas las ovejas a las que alimenté y apacenté, se han dispersado y se volvieron como si no tuvieran pastor. Y lloro porque todas las fatigas que padecí por los hijos de Israel han sido en vano. Todas las grandes maravillas, milagros, que hice en medio de ellos, y ellos no los entendieron. Me admiro de que los extranjeros, los incircuncisos y los idólatras se convirtieron y entraron en las promesas de Dios, en cambio Israel no ha entrado. Te confieso, hermano Pablo, que cuando el pueblo crucificó a Jesús, a quien tú predicas, Dios, Padre de todos que me dio la ley, Miguel y todos los ángeles y arcángeles, así como Abraham, Isaac y Jacob, y todos los justos, lloraron por el Hijo de Dios que fue colgado en un madero. Y en aquella hora todos los santos esperaban sobre mí, me veían y me decían, he aquí, Moisés, lo que tu pueblo ha hecho al Hijo de Dios. Por tanto, bendito eres tú, oh Pablo, bendita es la generación y el pueblo que ha creído tu palabra. Y mientras él aún hablaba, vinieron otros 12, y me vieron y dijeron, eres Pablo, quien es glorificado en el cielo y en la tierra. Y respondí y dije, ¿quién sois vosotros? El primero respondió y dijo, yo soy Isaías, a quien Manasés cortó la cabeza con una sierra de madera. Y el segundo me dijo así, yo soy Jeremías, el que fue apedreado por los hijos de Israel, y muerto. Y el tercero dijo, yo soy Ezequiel, a quien los hijos de Israel arrastraron de los pies, por sobre las piedras de los montes, hasta que me dispersaron los sesos, hasta que me hicieron salir el cerebro, y todos nosotros padecimos todos estos pesares, porque queríamos salvar a los hijos de Israel. Y te aseguro que tras de las fatigas a las que fui sometido, me postraba, con mi rostro delante del Señor, orando por ellos y doblando mis rodillas hasta la segunda hora del día del Señor, hasta que Miguel vino y me levantó de la tierra. Bienaventurado eres, Pablo, y bendito es el pueblo que ha creído por ti. Y después de que pasaron, vi a otro hombre de bello semblante y pregunté, ¿quién es este, Señor? Y en cuanto me vio se alegró, y, el ángel, me dijo, este es Lot, el único justo que fue hallado en Sodoma. Y se acercó y me saludó y dijo, dichoso seas, Pablo, y bendita es la generación a la cual has ministrado. Y yo le respondí, y le dije, eres tú Lot, quien fuiste hallado justo en Sodoma. Y él dijo, recibí a los ángeles en mi casa como peregrinos, y cuando los de la ciudad quisieron abusar de ellos, les ofrecí mis 2 hijas, vírgenes que nunca habían conocido hombre, y se las entregué, diciendo haced con ellas como les plazca, no haréis mal a estos hombres. Y por esto entraron a mi casa. Por tanto, debemos tener fe, y saber que todo lo que alguien obra para bien, Dios lo recompensa con más cuando venga, a él. Bienaventurado eres Pablo, y bendita sea la generación que creerá tu palabra. Cuando había dejado de hablar conmigo, vi a otro que venía de lejos, muy bello de rostro, y sonriente, y a sus ángeles cantando himnos, y dije al ángel que estaba conmigo, tiene, entonces,
cada justo un ángel como compañero. Y me dice, cada uno de los santos tiene a su propio ángel asistente, que le acompaña siempre y canta himnos, y el uno no deja al otro. Y dije, ¿quién es él, Señor? Y él dijo, él es Job. Y acercándose, me saludó y dijo, hermano Pablo, grande es tu alabanza con Dios y con los hombres. Yo soy Job, quien sufrió mucho por un periodo de 30 años por la cuestión de una plaga, una purulenta herida. Al principio las llagas que me salieron eran como granos de trigo, pero al tercer día se hicieron como la pezuña de un asno, y los gusanos que pululaban y caían de ellas eran de 4 dedos de largo, y 3 veces se me apareció el diablo y me dijo, habla una palabra contra el Señor, y muere. Pero yo le dije, si así es la voluntad de Dios que yo continúe con esta plaga, todo el tiempo de mi vida hasta que muera, no cesaré de bendecir al Señor Dios, e incluso recibiré la mayor recompensa. Porque yo sé que los sufrimientos y pesares de este mundo, no son nada comparados con el descanso que hay después, por eso tú, Pablo, bendito seas y bienaventurado sea el pueblo que ha creído por tus medios. Y estando él hablando aún, salió otro hombre, que gritaba de lejos, diciendo, bienaventurado eres Pablo, y bienaventurado soy yo, que te he visto, amado de Yahvé. Y pregunté al ángel, ¿quién es este, Señor? Y él respondió y me dijo, este es Noé, quien vivió en los días del diluvio. Y enseguida nos saludamos uno a uno, y él, lleno de júbilo, me dijo, tú eres, o eres tú, Pablo el bien amado de Dios. Y le pregunté, ¿quién es usted? Y él dijo, yo soy Noé, que estaba en los días del diluvio, mas yo te digo, Pablo, que por 100 años estuve haciendo el arca, sin cambiarme la túnica que llevaba, y sin cortarme los cabellos de mi cabeza. Además, yo permanecí en la continencia, no acercándome a mi esposa, y en aquellos 100 años el cabello de mi cabeza no creció en demasía, ni se ensuciaron mis ropas. Y rogué a los hombres en aquel tiempo, diciendo, arrepentíos, pues pronto caerá el diluvio de agua sobre vosotros. Pero ellos se burlaban de mí y tomaban a broma mis palabras, me decían seguido, este es el tiempo de los que se divierten, juegan y pecan a gusto, de los que tienen permiso para fornicar, mucho, no un poco, pasaje confuso en la versión latina, otras versiones lo omiten porque Dios no mira estas cosas, ni sabe lo que se hace entre nosotros los hombres. Además no está por venir ninguna inundación de agua sobre este mundo. Y no cesaron de pecar, hasta que Dios borró toda carne que tenía el soplo de vida en ella. Sin embargo, sabed que Dios ama al justo más que a todo el mundo de los impíos. Por eso, bendito eres, oh Pablo, y bendito será el pueblo que creerá por ti. Y dándome la vuelta vi a otros justos viniendo de lejos, y le pregunté al ángel, ¿quiénes son estos, Señor? Y me respondió, ellos son Elías y Eliseo. Y ellos me saludaron, y yo les dije, ¿quiénes sois vosotros? Y uno de ellos respondió y dijo, yo soy Elías, el profeta de Dios. Yo soy Elías que oró, y por causa de mi palabra, el cielo no llovió durante 3 años y 6 meses, a causa de las injusticias de los hombres. Justo y verdadero es Dios, y hace la voluntad de sus siervos, porque muchas veces los ángeles rogaban al Señor por la lluvia, y él dijo, tened paciencia, hasta que mi siervo Elías ruegue y suplique por ello, y yo enviaré lluvia sobre la tierra. Aquí terminan los textos griegos, latinos, salvo que el siríaco que agrega. Y no fue dada, hasta que volví a invocarlo, entonces fue que él, Dios, les dio. Más bienaventurado eres, oh Pablo, pues tu generación, y aquellos a quienes instruyes son hijos del reino. Y sabes, oh Pablo, que todo aquel que por ti cree, tiene una gran bendición, y una bendición está reservada para él. Seguido se apartó de mí. Y el ángel que estaba conmigo me vio, y me dijo, he aquí, a ti solo se te ha dado este misterio y revelación, de la forma que tú quieras dole a conocer a los hijos de los hombres. Y yo, Pablo, volví en mí mismo, y conocí todo lo que había visto, y en vida no tuve descanso para desvelar este misterio, sino que lo escribí y lo escondí bajo tierra, en los cimientos de la casa de cierto hombre fiel con el que estuve en Tarso, en una ciudad de Cilicia. Y cuando fui liberado de esta vida de tiempo, y estuve delante de mi Señor, así me dijo, Pablo, te hemos mostrado todas estas cosas para que las deposites bajo los cimientos de una casa.
Por tanto envía y revela respecto de esta revelación, para que los hombres la lean y se vuelvan al camino de la verdad, para que ellos también no vengan a tales amargos tormentos. Y así fue descubierta esta revelación.